Hola chicos, hoy vamos con el capítulo 6 de Yo en Uma Musume. Hace una pausa y gira lentamente la cabeza. Shisui, ¿quieres decir algo, anciana? La cámara enfoca a Symbol Rudolph, que se queda congelada un segundo. Symbol Rudolph, indignada. Anciana. No soy ninguna anciana. Soy una chica joven. Ni siquiera tengo canas. Sigo en la academia. Lo dice cada vez más desesperada. Shisui la mira, en silencio. Shisui, ajá, lo que digas, anciana. Levanta la mano y abre un portal. Symbol Rudolph, que no soy una anci, fuosh. El portal la succiona. Symbol Rudolph, desapareciendo. No soy una anciana. El portal se cierra. Silencio. Shisui vuelve a mirar a la cámara como si nada. Shisui. Y empezamos. Capítulo 6. Entre lo que brilla y lo que se rompe, el sonido del avión era constante, monótono, casi hipnótico. Las luces eran tenues. El ambiente tranquilo. Demasiado tranquilo para lo que pasaba en la mente de Shisui, sentado junto a la ventana. No miraba el cielo. No le interesaba. Tenía un expediente en las manos. Varias hojas. Ordenadas. Limpias. Frías. Información. Datos. Personas. Ram y Rem estaban a sus lados. En silencio. Sin interrumpir. Porque sabían que ese no era un momento para hablar. Shisui pasó la primera hoja. Sin expresión. Un nombre. Edad. Historial. Delitos menores. Rostro. No le importó. Pasó a la siguiente. Lo mismo. Y otra. Y otra. 5 personas. 5 historias. 5 errores. Pero su mirada no cambiaba. Era la misma. Fría. Lejana. Como si no estuviera viendo personas, sino problemas. Objetivos. Nada más. Hasta que llegó a la última hoja. Y entonces se detuvo. Su mano no avanzó. Sus ojos se fijaron en la página. Y por primera vez desde que empezó a leer, su cuerpo reaccionó. Se quedó quieto. Completamente. Como si algo no encajara. En el papel decía: quinto integrante. Edad: 21 años. Especie: Uma Musume. El silencio se volvió más pesado. Shisui no apartó la vista. La imagen estaba ahí. Una chica, joven, con orejas de caballo, mirada cansada, diferente a los otros, muy diferente. Y algo en su expresión cambió. No desapareció el frío, pero se suavizó apenas, casi imperceptible. Una Uma Musume, pensó, y su mente, sin querer, retrocedió a lo que conocía, a lo que había visto, a ese mundo que lo atrajo, el mundo de Uma Musume Pretty Derby. Carreras, esfuerzo, sonrisas, sueños, historias de superación, como Symbol Rudolph, la emperatriz, la campeona de la triple corona, alguien que no solo ganó, sino que siguió adelante, con un futuro, con un lugar, con propósito, o como Fuji Kiseki, talento, elegancia, una presencia fuerte, un camino que, al menos en lo que él vio, parecía estable, tranquilo, no perfecto, pero bueno, ese era el mundo que mostraban, el que todos veían, el que inspiraba, el que hacía soñar, pero Shisui entrecerró los ojos. Eso no era todo, nunca lo fue, porque ese mundo solo mostraba a las que lo lograron, a las que llegaron, a las que brillaron, a las que tenían talento, disciplina, suerte, pero ¿y las demás? Bajó la mirada otra vez a la hoja, a esa quinta persona, a esa Uma Musume. Esta, pensó, es una de las otras, las que no aparecen, las que no tienen historia, las que no salen en la pantalla, las que no ganaron, las que no llegaron, las que se quedaron a mitad del camino, o peor, las que nunca despegaron, porque el mundo no era justo, ni siquiera para ellas, ni siquiera en un mundo lleno de aplausos, porque detrás de cada campeona había cientos que no lo lograron, que se lesionaron, que perdieron, que fueron superadas, que simplemente
no eran suficientes. Shisui apoyó la hoja lentamente sobre su pierna. Su mirada ya no era solo fría, era más profunda, más pesada. Una de muchas. Pensó. Y esa idea no era ligera. Uma Musume que se retiraban, que dejaban las academias, que abandonaban sus sueños. Algunas encontraban otro camino, una vida distinta, un trabajo, una rutina, algo estable, algo normal. Pero otras no, porque cuando fallas en lo único que te hacía especial, el golpe no es pequeño, no es fácil, y no todos tienen algo a lo que volver, amigos, familia, apoyo, no todos lo tienen, y cuando no lo tienes, el mundo se vuelve más duro, más frío, más injusto. Shisui cerró los ojos un segundo. Y ahí, pensó, es donde se rompen, donde dejan de correr, donde dejan de soñar, y empiezan a caer, lento al inicio, luego más rápido, hasta terminar. En lugares como ese, en grupos como ese, en caminos fáciles, rápidos, pero vacíos. Abrió los ojos otra vez, miró la foto. La chica no sonreía, no como las del anime, no como las que cruzaban la meta. Su expresión era distinta, cansada, desgastada. Una prueba, eso era, una prueba de algo que el mundo no mostraba. Donde hay luz, murmuró apenas. También hay sombra. Ram lo escuchó, pero no dijo nada. Rem también, ambas en silencio. Shisui tomó la hoja, la sostuvo con más firmeza. Su mirada volvió a endurecerse, pero ya no era la misma de antes. Ahora había algo más, comprensión, pero no debilidad. Fallaste, dijo en voz baja, mirando la imagen. Pausa. Y te desviaste. No había juicio, solo una constatación. Luego dejó la hoja junto a las otras. El expediente volvió a estar completo. 5 personas, 5 historias. Pero ahora no eran solo números, al menos no todos. El avión seguía avanzando, el cielo seguía igual, todo seguía su curso, pero dentro de Shisui algo había cambiado, no su objetivo, no su decisión, pero sí la forma en la que veía a uno de ellos. Y aún así, su mirada volvió a enfriarse poco a poco. Eso no cambia nada, murmuró, casi inaudible, porque al final habían cometido un error, y él no iba a ignorarlo. Parte 2. El sonido del avión seguía igual, constante, casi calmante. Pero Shisui ya no estaba leyendo como antes. La última hoja seguía en su mano. Sus ojos no se movían. Su respiración sí, lenta, controlada. Soltó un suspiro bajo, casi imperceptible. Odio meterme en la vida de otros, murmuró, no como queja, más bien como una verdad que ya había aceptado. Su dedo tocó la imagen, la quinta integrante, la Uma Musume. Una de las que no tienen nombre en las historias, una de las que se quedan atrás. Pero ustedes. Pausa. Su mirada bajó apenas. Fueron las que iluminaron mi mundo. Silencio. No había exageración en su voz. Era directo, real. El día que ya no encontraba nada que valiera la pena, recordó. Las carreras, la emoción, la energía, la pasión. Ese mundo que parecía tan vivo, tan brillante. Su pasión. Su energía. Pausa breve. Así que lo haré. Sus ojos se afilaron otra vez. El calor que había aparecido se apagó. Lo tomaré como devolver el favor. Silencio. Y ahí terminó. No dijo más. No explicó más. Porque para él eso ya era suficiente. Shisui dejó de murmurar. La hoja volvió al conjunto. Ordenada. Fría. Como si ese momento no hubiera existido. Giró la cabeza. Miró a Ram. Ram. Sí, joven amo. Alista otro sótano. Pausa. Separado del anterior. Ram no preguntó. Solo asintió. Entendido. Shisui continuó. Consigue un vehículo de alquiler. Sin registro directo. Sin rastros. Sí. Ahora miró a Rem. Rem. Sí, joven amo. Consigue un dardo. Pausa leve.
Algo que deje inconsciente a una Uma Musume por unas horas. Ren parpadeó. Solo una vez. ¿Un sedante especializado? Sí. Lo conseguiré. Pero dudó un segundo. Entonces. Pausa. ¿Cambio de planes? Shisui negó con la cabeza. Lento. Seguro. No. Silencio. Solo un pequeño ajuste. Su tono no cambió. Pero el significado sí. Seguimos el mismo plan para los otros 4. Pausa. Tomó el bolígrafo. Marcó la hoja. Un círculo. Directo. Sobre la imagen de la chica. Pero con ella. Silencio breve. Tengo otros planes. Ram y Rem no preguntaron. No esta vez. Porque ya entendían algo importante. Cuando Shisui hablaba así. Ya lo había decidido. Entendido. Ambas asintieron al mismo tiempo. El avión siguió su curso. Nada cambió afuera. Pero dentro. Las cosas ya estaban en movimiento. Y esta vez. No todos iban a recibir el mismo trato. Parte 3. La sombra toma forma. La noche ya había caído cuando el avión aterrizó. El aire era distinto. Más pesado. Más familiar. Shisui no perdió tiempo. Bajó del vehículo junto a Ram y Ren. Sin hablar. Sin mirar atrás. El trayecto hasta el escondite fue silencioso. Las luces de la ciudad pasaban frente a la ventana. Pero nadie decía nada. No hacía falta. Todo ya estaba decidido. Antes de llegar. Shisui levantó la mano. El vehículo se detuvo. Aquí. Bajaron. El lugar era discreto. Apartado. Oscuro. Perfecto para lo que venía. Shisui abrió una pequeña maleta. Dentro. Había varias cosas. Pero lo importante. No era visible a simple vista. Sacó una máscara. Simple. Pero modificada. Diseñada para distorsionar la voz. Se la colocó sin dudar. Luego una peluca. Cubriendo completamente su identidad. No dejamos rastros. Murmuró. Ram y Rem no respondieron. Pero hicieron lo mismo. Máscaras. Pelucas. Identidades borradas. El detalle final. Fue el atuendo. Una bata negra. De cuerpo completo. Con nubes rojas. Un capricho de Shisui. Un símbolo. Algo que no tenía sentido para nadie más. Pero que para él. Sí. No dijo nada al respecto. Simplemente avanzó. El almacén estaba en silencio. Pero no vacío. Cuando entraron. Ya había gente. 15 hombres. Aproximadamente. Matones. De los que trabajan por dinero. De los que no hacen preguntas. Pero aún así. El ambiente cambió cuando Shisui entró. No por su tamaño. No por su edad. Sino por la forma en la que caminaba. Lento. Seguro. Sin miedo. Se detuvo frente a ellos. Sin prisa. Sin hablar de inmediato. Luego. Arrojó una maleta. El sonido del golpe seco contra el suelo resonó en todo el lugar. Aquí está su dinero. Su voz. Distorsionada. Fría. Irreconocible. Uno de los hombres abrió la maleta. Billetes. Muchos. Suficientes. Más de lo que esperaban. Pero antes de que alguien dijera algo. Shisui levantó la mano. Y como advertencia. Silencio. No hagan nada raro. Pausa. Y mantengan la boca cerrada. Nadie respondió. Pero algunos se miraron entre sí. Ese pequeño momento de duda. Fue suficiente. Chasquido. Los dedos de Shisui sonaron. Y en el siguiente segundo, Rem desapareció de su lugar. Apareció frente a uno de los hombres. Un golpe. Luego otro. Y otro. Rápido. Preciso. Sin emoción. El hombre ni siquiera pudo reaccionar. Cayó al suelo. Inconsciente. Totalmente. El silencio fue inmediato. Nadie se movió. Nadie habló. Rem regresó a su lugar. Como si nada hubiera pasado. Shisui inclinó ligeramente la cabeza. ¿Entendieron? Silencio. Luego. Asentimientos. Lentos. A regañadientes. Pero claros. Sí. Entendido. Nadie quería ser el siguiente. Shisui dio un paso al frente. Bien. Pausa. Ahora escuchen. El ambiente se volvió más tenso. 4 objetivos. Sacó un papel. Lo mostró brevemente. Los traen aquí. Pausa.
vivos. Sin daños innecesarios. Miró a cada uno. No quiero errores. Uno de los hombres dudó. Y la quinta. Silencio. Shisui respondió sin girarse completamente. Esa pausa es mía. Nadie insistió, porque sabían lo que significaba. Y también sabían algo más. Enfrentarse a una Uma Musume. No era un juego. No era un trabajo normal. Era peligroso. Muy peligroso. Su fuerza, su velocidad, no eran humanas. Y ninguno de ellos quería lidiar con eso. Así que la respuesta fue inmediata. Nos encargamos de los otros 4. Sí. Eso es suficiente. Shisui asintió. Muévanse. Los hombres comenzaron a salir, rápidos, sin perder tiempo, porque el dinero era bueno, pero el miedo era mejor motivador. El almacén quedó en silencio otra vez. Solo quedaron 3. Shisui, Ram, Rem. Shisui miró hacia la salida, donde los hombres desaparecieron. Uno por uno. Murmuró. Luego bajó la mirada, pensando. ¿Y tú? Pausa. Vienes conmigo. La noche avanzaba. Y esta vez ya no había vuelta atrás. Fuerza, instinto y control. Shisui observaba en silencio, oculto, sin intervenir, sin apresurarse, porque este momento también era parte de su cálculo. Ram se movía con precisión, rápida, ágil, entrenada, pero aún así no era suficiente, no contra una Uma Musume, y eso Shisui lo sabía perfectamente, porque la diferencia no era pequeña, era abismal. Una Uma Musume, incluso siendo niña, podía levantar a un adulto sin esfuerzo, lanzarlo, romperlo, superarlo en todo aspecto físico, fuerza, velocidad, resistencia, todo. Entonces, ¿por qué no lo hacían? Shisui entrecerró los ojos. Porque no quieren. Murmuró para sí mismo. Las Uma Musume no eran violentas por naturaleza. Todo lo contrario. Eran demasiado amables. Demasiado puras. Casi inocentes. Desde pequeñas. Sabían. Entendían su fuerza. No de forma técnica. Pero sí instintiva. Por eso se contenían. Por eso jugaban con humanos sin lastimarlos. Por eso evitaban hacer daño. Pero esa inocencia no era igual en todas. Shisui recordó ejemplos, como Rize Shower, tímida, dulce, pero con una voluntad fuerte. Su crecimiento no fue fácil. Las derrotas, las críticas, ese apodo, la asesina de la triple corona. No recordaba todos los detalles, pero sí lo suficiente. Su personalidad se mantuvo, pero también se endureció, y en un momento Shisui lo había visto. Esa aura, oscura, peligrosa, un lado que no encajaba con su apariencia. Luego estaba Symbol Rudolph. Todo lo contrario. Determinación pura, disciplina, exigencia. Su crecimiento fue distinto, más controlado, más firme. La triple corona no fue suerte, fue resultado, y eso la convirtió en lo que era: dominante, analítica, una líder. Son como humanos, pensó Shisui. Pero no del todo, porque sí, se parecían, pensaban, sentían, crecían, pero había una diferencia clave: su cuerpo, su naturaleza, y algo más importante, su instinto. Las Uma Musume nacían con una conciencia básica de su fuerza. No necesitaban aprender desde cero, simplemente sabían. Por eso se contenían, por eso no destruían todo a su alrededor, aunque a veces fallaban en medir. Shisui lo recordó, y su expresión cambió apenas. El carrito. Por un segundo, casi sintió el viento otra vez. La velocidad absurda. El casi morir de forma ridícula. Negó levemente. Luego pienso en eso. Volvió a concentrarse. Frente a él, la situación seguía. Ram esquivaba. Apenas. Los golpes de la Uma Musume eran rápidos, directos, pero controlados. Eso Shisui lo notó de inmediato. Se está conteniendo. No usaba toda su fuerza. No podía. No quería.
porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Ram no estaría esquivando, estaría en el suelo, o peor, aún así. La intención era clara: neutralizar, detener, salir de ahí. Shisui desvió la mirada un segundo, hacia el otro lado. Los demás ya estaban capturados, sin problemas, sin resistencia real, tal como esperaba. Asintió, una vez, lento, seguro. Rem, a su lado, ya estaba lista, arma en mano, precisa, esperando la señal. Shisui no habló, no hizo ruido, solo un leve movimiento de cabeza. Eso fue suficiente. Rem disparó. El dardo salió limpio, directo, impactó en el hombro de la Uma Musume. Ella reaccionó, giró, intentó moverse, pero ya era tarde. Pasaron unos segundos. Su cuerpo empezó a fallar. Su equilibrio se rompió. Su fuerza desapareció. Cayó, de rodillas primero, luego al suelo, inconsciente. El silencio volvió, pesado, controlado. Ram se detuvo, respiración estable, sin daños graves, pero consciente de algo. Había estado cerca, muy cerca. Shisui salió de las sombras, caminó hacia la Uma Musume, la observó, en el suelo, dormida, indefensa. Su expresión no cambió, pero su mirada era distinta a la de antes. Después, murmuró, no era para ella, era para sí mismo. Se giró, miró hacia donde estaban los otros 4, ya reducidos, ya controlados, y entonces habló. Primero, pausa. Terminamos con ellos, porque el plan seguía en orden, y ella era un caso aparte. En el ambiente dentro del almacén era denso, pesado. El aire olía a metal y polvo, y a algo más. Miedo. 4 hombres, vendados, atados, arrodillados, sin poder ver, sin poder moverse. Solo podían escuchar, respirar, y esperar, frente a ellos. Shisui, a su lado. Ram, ambos en silencio, sin prisa, sin emociones visibles. Shisui no tenía intención de hablar más de lo necesario. Cada palabra era un riesgo, cada detalle una pista, y él no dejaba rastros. Levantó ligeramente la mano. Empiecen. Su voz distorsionada fue suficiente. Los hombres contratados no dudaron. El primer golpe sonó seco, luego otro, y otro más. Pronto, el sonido llenó el lugar. Golpes, quejidos, respiración agitada. Shisui no apartó la mirada. Observaba, no con rabia, no con satisfacción, solo evaluando. Ram tampoco se movió, pero sus ojos sí analizaban cada reacción, cada límite. Los golpes continuaron, hasta que los 4 quedaron irreconocibles, magullados, cansados, rotos en voluntad más que en cuerpo. Shisui levantó la mano otra vez. Suficiente. El silencio regresó, pesado, interrumpido solo por respiraciones débiles. Shisui dio un paso al frente. Escuchen bien, su voz era baja, pero firme. Si entregan todo, pausa, y desaparecen de esta zona, silencio, no los volveré a ver. No era una oferta amable, era una condición. Uno de ellos intentó hablar, la voz le salió rota. Ese sí. Otro asintió como pudo. Nos vamos. No volvemos. Shisui continuó. Hay algo más. Pausa. No vuelven a tener contacto. Silencio breve. Con la quinta integrante. Eso sí cambió el ambiente, incluso entre ellos, porque sabían a quién se refería, y lo que implicaba. ¿Entendido? Ese sí. Sí. Lo juramos. No había orgullo, no había resistencia, solo supervivencia. Shisui los miró unos segundos más, como si evaluara si mentían, si valía la pena terminar ahí o no. Luego habló. Bien, se giró ligeramente.
sin darles más atención. Sáquenlos. Pausa. Lejos de esta zona, los hombres contratados asintieron, sin cuestionar. Y pueden retirarse. Eso fue todo. Sin agradecimientos. Sin más palabras. Solo una orden final. Los matones empezaron a moverse, arrastrando a los 4, sacándolos. Como si fueran nada. El almacén empezó a vaciarse. El ruido desapareció poco a poco, hasta quedar en silencio otra vez. Solo quedaban 3. Shisui, Ram, y lo que aún no había sido tratado, porque esto solo había sido el comienzo, y lo importante aún estaba por venir, parte. La que no encaja en el plan. El almacén volvió al silencio, uno pesado, pero distinto al de antes. Shisui soltó un suspiro, largo, controlado. Ya había terminado, no con el problema, pero sí con esa parte, la rabia. Ya no estaba, o al menos, ya no dominaba. Su postura cambió, ligero, casi imperceptible, pero suficiente. Volvía a ser el de siempre, el que piensa antes de actuar, el que calcula, no el que reacciona. A su lado, Ram también soltó aire, muy leve, pero necesario. No dijo nada, pero por dentro estaba más tranquila, porque por un momento Shisui le había resultado peligroso, y no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Shisui giró la mirada. Vamos. Pausa. A ver a la Uma Musume. Ram asintió. Sí, joven amo. Antes de salir, Shisui abrió otra maleta. Dentro había algo distinto. Una armadura, ligera, compacta, diseñada específicamente para resistir, no para ganar. Se la colocó sin decir nada, ajustando cada parte con precisión. No era perfecta, ni cerca. Podía resistir tal vez unos 10 golpes, si tenía suerte. Después de eso, se rompería, y él quedaría expuesto. Suficiente, murmuró. No necesitaba más. No para esto. Salieron del área principal, y caminaron hacia el otro sótano, más profundo, más aislado, más silencioso. Cuando llegaron, Ren ya estaba ahí, de pie, atenta. Joven amo. Shisui asintió. ¿Estado? Inconsciente. Estable. El sedante sigue activo, pero no por mucho. Bien, en el centro del lugar estaba ella, la Uma Musume, atada, pero no como una prisionera común, no completamente. Las cuerdas no eran para contenerla realmente. Eso sería inútil. Si quisiera, podría romperlas sin problema. Eran un mensaje, uno simple. Primero, escucha. Shisui se colocó frente a ella, sin acercarse demasiado, calculando distancia, tiempo, reacción. Ram se posicionó a un lado, Rem al otro, ambas con dardos en mano, listas. Sin dudar, el silencio se mantuvo unos segundos más, y entonces la Uma Musume comenzó a despertar. Primero, un leve movimiento, luego, respiración más profunda. Finalmente, abrió los ojos. Su mirada fue inmediata, alerta, confundida, pero no débil. Miró a los lados, rápido, evaluando. Ram, Rem, posiciones, distancia, salida. Luego, lo vio a él, en el centro, de pie, cubierto, desconocido, y arriba de ella, un papel, una sola frase, clara, directa. Escucha. Primero sus ojos volvieron a moverse, y entonces lo notó. Las manos de Ram y Ren, los dardos, listos, sin margen de error. Silencio. Un segundo, 2. La Uma Musume entendió, no completamente, pero lo suficiente. Si atacaba, volvería a caer. Si ignoraba, no ganaba nada. No tenía ventaja. No en este momento. Así que hizo lo único lógico. Se quedó quieta, no relajada, no confiada, pero dispuesta a escuchar, porque ahora mismo no tenía nada que perder. Shisui la observó con atención, midiendo su reacción, su decisión, y entonces habló. Bien,
Su voz seguía distorsionada, fría, controlada. Eso ahorra tiempo. El silencio duró unos segundos más. Shisui no se movió. Tranquila. Pausa. No voy a tomar mucho tiempo. Su voz seguía siendo fría, pero no agresiva. Solo quiero que me cuentes algo. La Uma Musume lo miró fijamente, desconfiada. ¿Qué cosa? Tu historia. Silencio. Su expresión cambió. Molestia. Eso no es asunto tuyo. Directa. Cortante. Shisui no reaccionó. Tal vez no. Pausa. Pero aún así. La quiero escuchar. Ella frunció el ceño. Su cuerpo se tensó. Iba a moverse. A intentar algo. Pero. Sus ojos se desviaron. Rem. Dardos listos. Sin titubeo. Soltó un suspiro. Pesado. Cansado. TSK. Giró la mirada. Molesta. ¡Qué fastidio! Pausa. Bien. Silencio. Escucha entonces que no lo voy a volver a repetir. Bajó la mirada un momento. Como si ordenar sus recuerdos le costara. Me llamo Surjane. Su voz ya no era agresiva. Pero tampoco tranquila. Era frágil en algunos puntos. Crecí normal. Como cualquier otra. Pausa. Con un sueño. Levantó un poco la mirada. Ser la mejor corredora. Silencio. Entrené. Me esforcé. De verdad me esforcé. Su voz se quebró apenas un poco, como si recordara el pasado mientras lo contaba. Muy leve, pero real. Intenté entrar a Trazen. Pausa. Pero no lo logré. Apretó los dientes. No importó cuánto hiciera. No importó cuánto corriera. No fue suficiente. Silencio. Así que fui a otra academia, más baja, más común. Pensé que ahí podría seguir, que todavía había camino. Soltó una pequeña risa, sin humor. ¿Qué idiota fui? Su mirada se endureció. Pregunté, ¿por qué no hablaban de las grandes carreras? ¿Por qué no nos preparaban para eso? Pausa. La Japan Cup. Las grandes ligas. Lo que de verdad importa. Silencio. Luego. Imitó la voz. Fría. Seca. Deja de soñar. Pausa. Mira dónde estás. Esto no es Trazen. Aquí no entrenamos campeonas. Sus manos se tensaron. Entrenamos a las que no llegaron. Silencio. Acepta tu lugar. Apretó los puños. Eso dijeron. Pausa. Una y otra vez. Su respiración se volvió más pesada. Pero no me rendí. Seguí corriendo. Seguí intentando. Su mirada tembló apenas. Carreras pequeñas. Sin importancia. Sin público real. Sin reconocimiento. Quedaba. Pausa. Cuarta. Séptima. A veces peor. Silencio. Nunca primera. Bajó la cabeza. Y poco a poco. Empecé a entender. Pausa. Ellos tenían razón. El silencio se volvió más pesado. Mi madre murió cuando nací. Mi padre murió mientras estaba en la academia. No tenía a nadie. Pausa. Bueno. No exactamente. Una pequeña grieta en su voz. Tenía dos amigas. Silencio. Ellas me apoyaban. Me mantenían en pie. Apretó los dientes. Hasta que lo arruiné. Discutimos. Fuerte. Dijimos cosas que no se dicen. Pausa. Y ya no volvimos a hablar. Silencio. Más largo. Quería pedir perdón. De verdad. Pero ya era tarde. Su mirada se volvió vacía. Me quedé sola. El dinero se fue acabando. Las carreras no pagaban casi nada. Y lo poco que tenía desapareció. Respiró hondo. Estaba desesperada. Pausa. Y entonces aparecieron ellos. Su expresión cambió. No orgullo. No vergüenza. Algo intermedio. Al principio solo ayudaba. Pequeñas cosas. Nada serio. Luego. Robar. Silencio. No me gustaba. Lo odiaba. Pausa. Pero te acostumbras. Levantó la mirada. Directo a Shisui. Cuando no tienes nada. Cuando ya fallaste en lo único que querías. Pausa. Lo fácil deja de verse tan mal. Silencio. Y luego.
Pasó esto. Miró alrededor. Me atrapaste. Pausa. Y ahora estoy aquí. Lo miró fijamente. Cansada. Molesta. Vacía. Contándote mi vida. Como si importara. Silencio. Eso es todo. El ambiente quedó pesado. El silencio seguía ahí. Pesado. Pero ya no era incómodo. Era inevitable. Shisui avanzó. Un paso. Luego otro. Sin prisa. Sin tensión. Como si ya supiera en qué iba a terminar todo. Voy a ser directo. Pausa. Te traje aquí para que cambies de rumbo. Surjane lo miró. Y en ese instante, algo en ella se tensó. Cambiar. Su voz salió baja, pero cargada. ¿Cambiar a qué? Un segundo después, explotó. ¿Con qué derecho dices eso? Sus ojos ardían. Esto es lo único que me queda. Shisui no se detuvo, ni retrocedió. Tal vez tengas razón. Eso la irritó más. ¿Lo ves? Soltó con desprecio. No sabes nada. Lo señaló. ¿Qué puedes saber? Eres un niño rico. Se nota. Dinero. Gente que pelea por ti. Protección. Todo. Su voz empezó a quebrarse. Pero no lo dejaba salir aún. ¿Qué sabes tú de perderlo todo? Shisui la miró fijamente. Sin desafiarla. Sin suavizar. Probablemente. Pausa. Nada. Eso la hizo apretar los dientes. Entonces cállate. Silencio. Pero eso no significa que haya terminado tu vida. Hane soltó una risa. Vacía. Rota. No ha terminado mi vida. Repitió con sarcasmo. Claro. No he terminado. Su respiración se volvió irregular. Solo fallé en lo único que importaba. Solo me di cuenta de que... Su voz tembló. No sirvo para esto. Sus manos se cerraron. No sirvo para lo único que amaba. De un tirón, rompió las cuerdas. Sin esfuerzo real, Ram y Rem reaccionaron al instante. Armas arriba, listas. Pero Shisui levantó la mano. Bajen. Pero... Ahora, dudaron. Pero obedecieron. Hane lo miró. Confundida. Molesta. ¿Qué? Shisui dio un paso más. No estás sola. Y la abrazó. El mundo se detuvo. Un segundo. Luego. No me toques. Hane reaccionó con violencia. Intentó apartarlo. Empujarlo. Golpearlo. Suéltame. ¿Quién te crees? Golpeó su pecho. El sonido fue seco. La armadura resistió. Pero el impacto pasó. Shisui lo sintió. Y no se movió. ¿Quién eres para decirme qué hacer? Otro golpe. Más fuerte. Para decirme que no estoy sola. Otro. Cuando todos se fueron. Su voz se quebró. De verdad. No tengo a nadie. Sus golpes perdieron fuerza. Pero no pararon. Nadie se quedó. Nadie volvió. Nadie. Su voz falló. Sus manos se quedaron sujetas a él, apretando la tela, sin darse cuenta. Yo. Intentó hablar. Yo lo intenté. Su respiración temblaba. Entrené. Corrí. Seguí. Su cuerpo empezó a rendirse. Pero no fue suficiente. Un hilo de voz. Nunca fue suficiente. Silencio. Los golpes se detuvieron. Sus manos ya no empujaban. Se aferraban a la tela. Estoy cansada. Murmuró. De intentar. De seguir. De fingir que aún puedo. Su frente cayó contra el pecho de Shisui. Estoy cansada de estar sola. Y ahí. Se rompió. No fue un grito. No fue dramático. Fue peor. Las lágrimas salieron sin control. Silenciosas al inicio. Luego temblorosas. Su cuerpo se encogió. Como si intentara sostenerse a sí misma. Pero ya no podía. Se aferró a él. Fuerte. Desesperado. Como si soltarlo fuera a volver a caer. No quiero estar sola. Ya no había rabia. Ya no había orgullo. Solo dolor. Puro. Sin defensa. No quiero. No terminó la frase. No pudo. Shisui no dijo nada. No la interrumpió. No la corrigió. Solo la sostuvo. Firme. Presente. Y en ese silencio. Donde ya no quedaba nada que ocultar. Murmuró. Muy bajo. Entonces. Pausa.
Deja de hacerlo sola. Hane no respondió, pero no lo soltó. Y eso ya era una respuesta. Shisui no la soltó de inmediato. Esperó a que su respiración se estabilizara, a que el temblor bajara, a que el llanto dejara de ahogarla. Entonces habló. Su voz ya no era fría. Cuando corrías. Pausa. ¿Qué deseabas? Hane no respondió. Su cuerpo se tensó apenas. ¿Qué querías darle a la gente? Continuó Shisui. Cuando querías que te veían. Cuando cruzabas la meta. ¿Qué querías que sintieran? Silencio. Uno largo. Pesado. Y entonces. Hane se quedó inmóvil. Sus ojos se perdieron. No en el presente, sino en algo más atrás. Mucho más atrás. Un recuerdo. Una niña. Más pequeña. Más ligera. Más brillante. Papá. Su voz en ese recuerdo era distinta. Llena de ilusión. Yo quiero correr. Quiero ser la mejor. Una risa suave. Una mano grande sobre su cabeza. ¿Y para qué quiere ser la mejor? La niña lo pensó. Un segundo. 2. Y luego, sonrió. Para que la gente no se rinda. Para que vean que sí se puede. Quiero inspirarlos. El recuerdo se rompió. El presente volvió. Pesado. Frío. Hane bajó la cabeza. Sus orejas de caballo se aplastaron contra su cabello. Sin fuerza. Sin orgullo. Y susurró. Yo te decepcioné, papá. Su voz no tenía defensa. No tenía rabia. Solo culpa. Shisui la miró. Un segundo. Luego levantó una mano. Mírame. Hane dudó. Pero obedeció. Cuando su rostro se levantó. Shisui sostuvo suavemente su mentón. Sin brusquedad. Pero firme. Ella se tensó un poco. Por el contacto. Por la cercanía. Pero no se apartó. Todos merecen una segunda oportunidad. Dijo Shisui. Claro. Sin adornos. Pausa. Para cumplir lo que dejaron a medias. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Dime. ¿Qué es lo que quieres ahora? Hane tragó saliva. Sus labios temblaron. Yo. Intentó hablar. Yo quiero. Cerró los ojos un segundo. Como si doliera decirlo. Que nadie se rinda. Su voz fue baja. Pero firme. Por primera vez desde que empezó todo. Shisui asintió levemente. Bien. Se enderezó un poco. Pero no se alejó del todo. Entonces escucha bien. Su tono volvió a ser serio. Pero no frío. Hay muchas como tú. Pausa. Con sueños rotos. Con talento que nunca llegó a donde debía. Con historias que nadie quiere ver. Hane lo escuchaba. En silencio. Algunas se rinden. Otras se pierden. Y otras. Pausa. Terminan como tú. No lo dijo con desprecio. Lo dijo como un hecho. ¿Quieres ayudarlas? Hane parpadeó. Confundida. Ayudarlas. Shisui asintió. Darles una segunda oportunidad. Aunque ya no puedan correr como soñaban. Pausa. Ayudarlas a encontrar otra forma. Hane lo miró fijamente. ¿Por qué correr? Continuó Shisui. Era su sueño. Su voz bajó un poco. Pero no es lo único que pueden hacer. Silencio. Pueden crecer. Pueden seguir adelante. Pueden seguir corriendo. Hane apretó ligeramente la ropa de Shisui. De otra forma, el silencio volvió. Pero esta vez. No era vacío. Era posibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo. Hane no se sentía completamente perdida. ¿De verdad? Preguntó en voz baja. Shisui no dudó. Sí. Pausa. Pero esta vez no lo harás sola. Y esa frase fue la que terminó de cambiar algo dentro de ella. Shisui no apartó la mirada. ¿Quieres formar algo? Pausa. Un lugar. Hane frunció levemente el ceño. ¿Un lugar? Una institución. Continuó Shisui. Donde busques a otras como tú. Silencio. Las que se rindieron. Las que ya no veían la luz. Las que fueron opacadas. Antes de siquiera tener una oportunidad real, Hane lo miraba, sin interrumpir, pero su respiración había cambiado. ¿Quieres cumplir tu sueño? Preguntó Shisui, directo.
Entonces no lo hagas sola. Pausa. Hazlo más grande. Hane tragó saliva. Yo. Dudó. ¿Cómo? Shisui respondió sin rodeos. Ayudándolas. Levantándolas. Dándoles lo que a ti te faltó. Su voz se volvió más firme. Un lugar donde no les digan que se rindan. Un lugar donde no les digan que acepten su realidad. Silencio. Un lugar donde puedan volver a intentar. Hane bajó la mirada. Sus manos temblaban un poco. Eso suena. Pausa. Demasiado grande. Shisui negó. No. Suena como algo que vale la pena. Silencio. No tienes que ser la mejor corredora del mundo para cambiar la vida de alguien. Hane apretó los labios. Pero yo fallé. Sí, respondió Shisui sin suavizar. Ella se tensó, pero él continuó. Fallaste en ese camino. Pausa. No en todo. Silencio. Tu sueño no era solo ganar. Era inspirar. Hane levantó la mirada. ¿Y eso? Dijo Shisui. Aún puedes hacerlo. El silencio que siguió fue distinto. No había rechazo. No había rabia. Había miedo. Hane respiró hondo. Si hago eso. Pausa. Si de verdad lo intento. Sus ojos temblaron. ¿Y si vuelvo a fallar? Shisui respondió sin dudar. Entonces fallas. Hane parpadeó, sorprendida. Y lo intentas otra vez. Silencio. Pero esta vez. Pausa. No vas a estar sola. Hane se quedó quieta. Completamente. Las palabras no eran complejas, pero pesaban mucho. Sus manos se cerraron, pero ya no con desesperación, con decisión. Yo. Su voz salió baja, pero clara. No creo que quieran verme. El silencio volvió, pero esta vez era más personal, más profundo, porque avanzar no era lo difícil era regresar y enfrentar lo que dejó atrás. Shisui la observó unos segundos. Por eso mismo, Hane levantó la mirada lentamente. Tienes que ir. Silencio. Si quieres empezar de nuevo. Pausa. Empieza por donde lo rompiste. Hane no respondió, pero esta vez no se negó, y eso ya era un paso adelante. El silencio aún seguía entre ellos, pero ya no era el mismo. Ya no pesaba. Ahora, empujaba hacia adelante. Shisui la soltó finalmente. Un paso atrás. No para alejarse, sino para darle espacio. Cuando lo hagas. Pausa. Cuando estés lista. La miró directo. Vas a ese lugar. Hane entendió de inmediato. Sus amigas. Su cuerpo se tensó otra vez, pero no retrocedió. Lo enfrentas. Continuó Shisui. Sin excusas. Sin huir. Silencio. Y cuando termines. Pausa breve. Me buscas. Hane parpadeó. ¿Dónde? Este fin de semana, respondió Shisui. En la plaza central. Se giró ligeramente. Ahí te daré lo necesario. Pausa. Para que empieces. Hane apretó levemente las manos. Mi institución. Shisui asintió. Sí. Luego su tono cambió. Más serio. Más realista. Pero escucha bien. Hane levantó la mirada. Después de eso. Pausa. Te sostienes sola. Silencio. No voy a hacer el trabajo por ti. No voy a resolver tus problemas. Su mirada fue firme. Vas a forjar tu propio camino. Hane tragó saliva, pero no apartó la mirada. Y poco a poco. Continuó Shisui. Te vas a dar cuenta de algo. Pausa. Nunca estuviste completamente sola. El silencio que siguió fue suave, no doloroso, no pesado, solo nuevo. Shisui sacó un sobre, lo extendió hacia ella. Hane dudó un segundo, pero lo tomó. Es suficiente para que te mantengas, dijo él. Unos meses. Pausa. Descansa. Hane bajó la mirada al sobre, luego a él. Yo. Dudó. Gracias. La palabra le costó, pero salió. Shisui no respondió de inmediato. No me lo agradezcas. Pausa. Aún no has hecho nada. Hane soltó una pequeña risa. Débil, pero real. Tienes razón.
Silencio. Se quedaron así unos segundos más, sin necesidad de decir nada. Luego, Jane dio un paso atrás. Aún había miedo, aún había dudas, pero ya no estaba rota. Entonces, murmuró: nos vemos en la plaza. Shisui asintió. Si llegas. Jane levantó ligeramente una ceja. Voy a llegar, por primera vez. Sonó segura, se giró, y comenzó a caminar. Cada paso pesaba, pero avanzaba. No sabía si la perdonarían, no sabía si lo lograría, pero iba a intentarlo, y eso ya la hacía distinta. Shisui la observó irse, en silencio. Ram y Rem permanecieron a su lado. Joven amo, murmuró Rem. ¿Cree que lo logrará? Shisui no respondió de inmediato. Miró la salida, por donde ella se había ido. No lo sé. Pausa. Pero ahora, su mirada se suavizó apenas. Tiene una razón para hacerlo, y eso era más de lo que tenía antes. Después de despedirse con la chica, se dirigió a casa. Shisui soltó un suspiro, lento, como si finalmente soltara el peso de todo lo que había hecho, y en su mente, una sola frase: con esto. Pausa. Estamos a mano. No lo dijo con orgullo, ni con culpa, solo como algo que debía hacerse. Chikazuma Musume, murmuró apenas. Luego giró, sin mirar atrás. El viaje de regreso fue tranquilo, demasiado tranquilo comparado con todo lo anterior. Cuando llegaron a la mansión, todo estaba igual, ordenado, silencioso, como si nada hubiera pasado. Las puertas se abrieron. El personal hizo una ligera reverencia. Bienvenido, joven amo. Shisui entró sin detenerse. Ram y Rem lo siguieron. Ya dentro, se detuvo, sin girarse completamente. Pueden retirarse. Ambas lo miraron. Joven amo. Shisui habló con calma, pero firme. Vayan con sus padres. Pausa. Descansen. Ram frunció levemente el ceño. ¿Y usted? Estaré bien, respondió sin dudar. Luego añadió, más serio. Y recuerden, ambas se tensaron un poco. Hoy. Pausa. Solo vinimos a visitar a mi hermana. Silencio. Lo demás. Su tono bajó. No existe. Ram y Rem intercambiaron una mirada. Luego asintieron. Entendido. Sí, joven amo. Sin más. Se retiraron. El sonido de sus pasos se perdió en el pasillo. Y entonces, Shisui avanzó. Cada paso se sentía distinto, más ligero, pero más cansado. Se detuvo frente a una puerta. La habitación de su hermana. Por un segundo. No hizo nada. Luego, giró la manija. La puerta se abrió. Dentro. Su madre estaba ahí, sentada, acompañando, y en la cama. Miyako. En cuanto la puerta se abrió, ella giró la cabeza. Sus ojos se abrieron. Hermano. Sin pensarlo, saltó de la cama, y corrió hacia él. Shisui apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella se lanzara a abrazarlo. Hermano. Su voz temblaba. Shisui la sostuvo. Instintivamente, sintió cómo se aferraba a él, fuerte, demasiado para alguien tan pequeña. Tenía miedo. Murmuró ella, su voz rota. Mucho miedo. Shisui bajó la mirada. Su expresión se suavizó por completo. Lentamente. Le acarició la cabeza. Ya pasó, dijo en voz baja. Estoy aquí. Miyako negó contra su pecho. No estaban. Y luego, esos hombres. Su cuerpo tembló. Shisui la abrazó un poco más fuerte, sin hacerle daño, pero firme. No te van a volver a hacer nada. Pausa. Nunca. Miyako apretó su ropa. De verdad. Shisui cerró ligeramente los ojos. Sí. No lo dijo como promesa vacía. Lo dijo como hecho. El silencio volvió. Pero esta vez era cálido. Seguro. Su madre los observaba. En silencio. Sin interrumpir. Y por primera vez en todo ese día, Shisui no estaba pensando en planes, ni en estrategias. Solo en su hermana, y en mantenerla a salvo. La semana pasó rápido.
Los días siguientes pasaron más tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, Shisui se quedó en casa, sin planes, sin movimientos ocultos, sin decisiones pesadas, solo. Estando ahí, pasó tiempo con Miyako, jugando, escuchándola, acompañándola cuando aún se despertaba un poco asustada por las noches, y con sus padres. Aunque no decía mucho, estaba presente. La casa volvió a sentirse normal. Así pasó una semana, hasta que llegó el fin de semana, el día acordado, la despedida. Fue como siempre. Miyako se aferró a él. No te vayas, murmuró. Shisui suspiró suavemente, y le dio ese pequeño golpe con 2 dedos en la frente. Voy a volver. Ella hizo un puchero. Siempre dices eso. Porque siempre lo cumplo, respondió él. Miyako lo miró, dudó un segundo, y luego lo abrazó otra vez. Vuelve rápido. Shisui no respondió, pero le acarició la cabeza. Su madre intervino con suavidad, separándolos. Déjalo ir. Miyako protestó un poco, pero al final soltó. La despedida fue breve, pero suficiente. Y entonces Shisui se fue. El viaje fue silencioso. Ram y Rem lo acompañaban, sin hacer preguntas. Cuando llegaron al punto acordado, la plaza, Shisui la vio, de pie, esperando, pero ya no era la misma. Su postura era distinta, más firme, más ligera. Su ropa, simple, cómoda, lejos de lo que había sido antes. Menos peso, más ella. Shisui se acercó. Hola, Hane. Ella lo miró, y esta vez sonrió. Fue difícil, dijo. Pero me fue bien. Pausa. Ellas bajó un poco la mirada. También estaban arrepentidas. Respiró. Me buscaron, pero no me encontraron. Shisui asintió levemente. ¿Ves? Pausa. Nunca estuviste sola. Hane apretó ligeramente las manos, pero no por dolor, sino por emoción contenida. Ahora, continuó Shisui, prométeme algo. Ella levantó la mirada. Vas a cumplir tu sueño. Silencio. Y vas a ayudar a las demás. Pausa. A las que creen que ya no tienen nada. Hane se quedó quieta. 1 segundo. 2. Y entonces sus orejas se levantaron ligeramente. Su expresión cambió. Por primera vez había luz. Lo prometo, dijo, firme. Nunca me voy a rendir. Shisui asintió, sin exagerar, pero satisfecho. Sacó una tarjeta y se la extendió. Hane parpadeó. Esto es dinero, respondió él. Para empezar, pausa. Para que formes tu institución. Hane tomó la tarjeta, con cuidado, como si pesara más de lo que parecía. Ayuda a las demás, continuó Shisui. Como querías hacerlo. Se giró un poco. Y recuerda algo. Hane lo miró. En la pista. Pausa. Nunca se corre sola. Silencio. Corre con otras. Apóyate. Su voz bajó un poco. Y ayuda a las que se quedaron atrás. Hane no dijo nada, simplemente se lanzó a abrazarlo, fuerte. Su cola se movía, sin control. Felicidad pura. Gracias, murmuró. Shisui no respondió, pero tampoco la apartó. Después de unos segundos, ella se separó. Intercambiaron unas últimas palabras, simples, sin dramatismo, y luego se despidieron. Esta vez sin peso, sin cadenas, solo avanzando. El regreso a Hokkaido fue tranquilo. Cuando Shisui llegó a su residencia, no dijo nada. Entró, caminó directo a su habitación, y se dejó caer en la cama. Soltó un suspiro largo. Por fin. El silencio lo envolvió. Ya no había urgencias, ni problemas inmediatos. Todo había terminado. Por ahora. Cerró los ojos. Y por primera vez en días, su mente no estaba llena. Ahora sí, murmuró. A trabajar en serio. Ser entrenador. Consolidar su relación con Tamaemo. Con Oguri. Con todo lo que vendría. Sin duda. Esa semana había sido agotadora. Pero también
necesaria. Su respiración se volvió más lenta. Y poco a poco. Se quedó dormido. Tranquilo. Listo. Para lo que venía después. Bueno, eso fue todo, chicos, adiós. Está a punto de cortar, pero de reojo abre un pequeño portal. Se asoma al mundo de Uma Musume, y ve a Symbol y Rudolph en plena rabieta. Symbol y Rudolph. No soy una anciana. Soy una joven en la plenitud de mi vida. Patea el suelo, completamente indignada. Shisui observa la escena unos segundos, suelta una pequeña risa. Shisui. Valió cada segundo. Cierra el portal.